Si quieres Eh, probar ahora, sí. Lo único que oigo un poco, me oigo como en reverberación, no sé si es mi teléfono o tal. A ver, voy a probar una cosa, porque si me conecto con un ordenador, es que ahora estoy a través del teléfono, y si conecto de nuevo, no sé si puedo tener dos conexiones a la vez. Bueno, voy a probar, ¿vale? Y así vemos. Y si no, lo paso todo al Tranquilo, porque ordenador. estamos con tiempo. Vale. ¿tienes pensado ir haciendo algún cortecito, alguna interacción con los participantes? Y yo creo que podemos ir parando, porque para que no Ok, se haga todo muy... esa es la idea. Sí. También yo creo que lo bueno es que si alguien quiere preguntar o vosotras mismas decís, mira, vamos Ujú. no sé, a conversar sobre esto, vamos a cuestionar temas, ¿no? Pues lo hacemos. Cuando nosotros vamos viendo también que se van acumulando, bueno, los chicos son bastante participativos durante las conversaciones. Sí, Entonces, tal vez cuando vayamos viendo que se van acumulando un par de preguntitas, te podemos tal vez comentar, che, claro, mira, Ramón vale. está, si querés, están estas preguntas, estas consultas. Ujú. ¿Cómo está todo por allá, Ramón? Bueno, estamos bastante confinados. O sea, hay como toque de queda a partir de las 10 de la noche. O sea, los bares cerrados, los restaurantes, las escuelas están funcionando y bueno, el día a día más o menos va funcionando, pero con esta normalidad tan extraña, ¿no? Que es ir por la calle, no, bueno, hay como, bueno, sin estos espacios, bueno, no sé, es todo como mucho más Ujú. restringido. ¿Cómo están ustedes aquí? ¿Cómo lo tenéis? Y nosotros estamos como en una instancia ahora de aislamiento social obligatorio, pero muchos espacios se abrieron, lo que provocó, nosotros estamos entrando en el verano, entonces es como que la gente es más difícil poder controlarla. Las islas, el río se llenan de gente, realmente Los bares. los bares. Ujú. Te admito, estás otra. ¿Querés que te admita de otro soporte? A ver. A ver, sí, estoy intentando, pero a ver, voy a desconectar el audio, que igual esto se pone a petar. ¿Vos en qué barrio estás? Estás en Barcelona, obviamente. Sí, estoy en el centro yo. Sí. Sí, me contaba Carmen, una amiga mía que ahora, Carmen Galvez, la directora de la Jaume Fuster, Sí. que las bibliotecas están abiertas, funcionaron, que es un... ¿Directora de dónde? Perdona, ¿eh? De la Jaume Fuster. Ujú. Ah, sí, sí. Sí, las bibliotecas están medio funcionando, pero no sé exactamente, tienen como una política un poco de, bueno, bastante control. Pero sí, las bibliotecas creo que sí. Los museos también están abiertos. Y lo que está restringido, pues es todo lo que tiene que ver con espectáculos, todo lo que es teatro, pues está cerrado de momento y, y así. Bueno, exposición es lo único que creo que que está funcionando, así también con restricciones, ¿eh? Acá hay una Vale, presión enorme. Ah, Sí. sí, perdón, Ramón. no, a ver, es que igual es un poco raro, pero bueno, voy a probar un momento. Probá, probá tranquilo. Si quieres, también no sé en qué formato lo tienes, pero si es un Google Docs o lo tenés en el Drive, si querés lo compartimos nosotros y te lo vamos pasando. Sí, a ver, ¿es un PDF o...? Si quieres hacerlo por el teléfono. Sí, lo digo, Ahí si no está. lo hago todo. Ahí lo estamos Ahí está. viendo. Sí, ¿no? Claro, Ahí pero está. se ve todo. Vale, espera, voy a Perfecto. probar otro. Voy a probar, a ver si con esto, a ver si pongo play. Ah, vale, perfecto. Ujú. Lo puedo hacer así, ¿no? Y así puedo estar en pantalla con el teléfono y...
Ramón, si no te molesta, estamos grabando. Nosotros esto lo hacemos interno. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Voy a dejarme ver que esto va un poco lento. Bueno, igual dejo esto puesto. ¿Molesta esto o qué? No, Bueno, lo dejo así porque, bueno, y así... A ver, es que aquí tanta tecnología, esto nos hemos tenido que ir el otro acostumbrando a mucho. día, estuvimos estaba hablando con Roberto Igarza y me decía, seguro si está Ramón, preguntale si lo conoces a Escolar y de ahí de la universidad, seguramente, ¿no? No personalmente. ¿No No, compartes ahí algún espacio? no, no. Él está en la UB, Sí. no está en no está en Pompeu Fabra. No, Creo, pues con él, creo que no, algo no, tiene o algo ha hecho en la Pompeu, sí. ya. No, pero no, no creo que no estamos en el mismo departamento. Creo que no. ¿Te dijo que coincidíamos o no? Eh, sí, porque él está viviendo, ¿cómo es que se llama la ciudad chiquitita que está ahí, eh, donde está esa facultad, que está ahí al lado de Barcelona? Bueno, empezamos a hablar de Hospitalet. ciudades. ¿Hospitalet? No. No, no, otra. Ahora no me voy a acordar, pero ¿Vic? No. no. Bueno, es que yo también tengo una vida un poco liada, porque estoy entre la facultad y en varios sitios y luego me encuentro con la gente y ya Está a bien. veces no los ubico en ciertos espacios. Pero bueno, ¿Cómo van los proyectos que tienes ahí en esta comunidad que has creado, Identidad? bien, bien. A ver, Identitat sí, es como un proyecto colectivo que estamos haciendo. De hecho, lo que voy a presentar hoy son tres cosas vinculadas, o que hemos realizado desde Identitat en distintos momentos. Pero ahora estamos con algunos proyectos europeos, que es lo que nos permite un poco más de vida también, en el sentido de que son proyectos más a largo plazo y hemos podido encadenar dos de ellos. Y bueno, tenemos así como una previsión. Estamos inmersos en uno y otro que va a empezar justo ahora en 2021. O sea que, bueno, en este sentido, bien. Son proyectos no muy grandes, pero bueno, que nos permiten, pues, más o menos ir articulando cosas. Entonces, bueno, en el equipo está Irati Irulegui, que está desde Barcelona y básicamente lleva la coordinación de la parte de proyectos que hacemos en Barcelona. Y luego está Rosé Colomar, que ya está en Valencia y tenemos un proyecto que se hace conjuntamente con el Centro Cultural del Carmen en Valencia y que bueno, se desarrolla, también es con una convocatoria abierta, se llama Estéticas Transversales y este año se ha hecho sobre el tema de la ficción, se llama Ecosistemas de Ficción, pero vincula esto, es como trabajar en lugares concretos, específicos, sobre una temática, ¿no? El año pasado hicimos sobre el ocio, el año pasado, bueno, era casi hace 2 años. Era ecosistemas del ocio, en estos momentos es ecosistemas de ficción, y esto nos permite un poco poner en relación el contexto específico con dinámicas locales y con prácticas así más culturales, artísticas, ¿no? Y bueno, esto es un poco, bueno, estamos entre Barcelona, Valencia y luego un proyecto que tenemos en el Centro Huarte, que está en Navarra, y bueno, nos permite una cierta deslocalización de trabajos. Ujú. Disculpa, ¿con Valencia con qué centro cultural mencionaste o con el IBAM? No, no es el IBAM, es
Se llama Centro, bueno, de hecho es el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Ah, que es una cosa que digamos, de la comunidad autónoma, ¿no? Y que gestiona todos los museos tanto de Valencia, Castellón como Alicante. Y en Valencia está el Centro Cultural del Carmen, que está en el centro, digamos, en el centro histórico, muy cerca del IBAM, pero es un edificio, bueno, entre renacentista y yo creo que tiene una parte así gótica también, bueno, que ya hace años que se dedicaba a hacer exposiciones sí, y que tengo una idea. últimamente pues la está llevando, uh, se llama José Luis Pérez Pon, que él había sido comisario de cosas de arte público y hace ya como unos 4 años que está allá y le ha dado un impulso muy fuerte a Valencia en realidad, porque, bueno, o sea, ha podido, bueno, aumentar presupuestos, hacer muchísimas cosas y era un centro un poco extraño, medio parado durante muchos años, pero que ahora está súper activo. Es que en Bueno, realidad la identidad cultural que tiene Valencia es sumamente potente. sí. Yo creo que ahora está muy activa Valencia, está incluso más activa que Barcelona, a nivel de arte contemporáneo. Sí. Otros ámbitos no lo conozco tanto, pero a nivel de arte contemporáneo seguro. Bueno, Ramón, Hola, te presento a Fernanda González, que es la directora del Centro Cultural Parque de España. Hola, ¿qué tal? Ramón, ¿cómo estás? Un gusto enorme. Estoy tratando de verte Ahora. con la pantalla compartida. ¿Cómo estás? Muy Mucho bien. gusto, bienvenido. Bueno, estamos muy contentas de poder contar con vos en esta última clase. Imagino que ya las chicas te habrán contado de lo que fue este trayecto de formación. Sí. He ido Me siguiendo, sé que es un parece, trayecto largo, ¿no? Porque empezó, sí, ¿no? En mayo o así, o incluso antes. exacto. Lo que hemos hecho es, bueno, un ciclo de conferencias con expertos como vos, bueno, hablando de esto, ¿no? El derecho, los derechos en el ámbito de la cultura y en entornos digitales, ¿no? Así que, bueno, hablamos del derecho al acceso, del derecho a la ciudad, bueno, en fin, fueron varias clases y esto viene a ser un poco el broche de oro, el cierre. Era un trayecto que habíamos pensado, si bien era en el ámbito digital, y lo habíamos pensado que transcurriera gran parte de lo digital, iba a haber algunas instancias presenciales, pero bueno, nos detuvo la pandemia y quedó todo en este territorio. Bueno, tenemos algunos alumnos y nos hemos tomado la libertad de invitar también a gente interesada en el tema. Así que, bueno, no sé cómo estamos de horario, no quiero interrumpir, no sé, estaban hablando de algo, disculpen. No, No, no te estamos, preocupes. estamos No. bien, todavía falta. Estamos hablando, bueno, Ramón va a compartir pantalla. Vamos a iniciar así, vos, Fer, vas a presentarlo, le vas a dar la bienvenida. Después Viri y yo vamos a hacer como una especie de sinopsis o saludo de lo que fue el trayecto de Código C. Y después ya al ruedo, ya comenzamos. Perfecto, ¿Mm? perfecto, Con la charla en sí. perfecto. Todavía tenemos tiempo, Ramón estaba probando la pantalla, estábamos hablando acerca de los Perfecto. últimos proyectos de él, pero bien, vamos bien. Bien, sí, eso por ahí, Ramón, preguntarte un poco cómo están las cosas por allí. Yo estoy hablando casi todos los días con algún colega español, pero como están en distintos lugares, entiendo que no es la misma situación en todas partes. No, varía un poco porque ahora, así como la primera fase tomó el control más el gobierno central, digamos, el gobierno de la nación, en estos momentos lo ha delegado bastante a las comunidades autónomas. Entonces, cada Bien, comunidad un poco aplica algunos criterios en función de cómo la pandemia se va sí. comportando, ¿no? Nosotros aquí llevamos ya 15 días, esta semana creo que han pedido otra vez la prórroga, 15 días con toque de queda a partir de las 10 Ah,
noche, de 10 a 6 de la mañana. Y ya desde en aquel momento, pues bares cerrados, restaurantes, claro, con un problema importante porque la gente, bueno, los profesionales que se dedican a esto están, bueno, bastante, claro, evidentemente quejosos de esta situación porque es muy perjudicial para ellos. Pero... O sea que ustedes están con las instituciones culturales cerradas, ¿o no? ¿O abren con No, protocolo? los museos están abiertos. ¿Sí? Los teatros están cerrados. Sí, todo lo que son tema vinculado a espectáculos está cerrado. Sí, los y cines, lo que son los todo. museos, sí, los museos no. Bien. Es lo único que está abierto. Pero imagino que con un protocolo muy estricto. Las bibliotecas también están cerradas, ¿verdad? Las bibliotecas no, están abiertas, pero también con un protocolo. No sé exactamente cómo lo hacen, pero no sé si solo es para préstamos de libros, sí, porque eso creo que no pueden estar. Ayer hablaba con... Perdonen. Justo, mira, te voy a responder esa pregunta. Está Carmen, viste que te comentaba Ramón, Carmen Galvez de la biblioteca de la Jaume Fuster, que ahora pasó a ser parte también de la red de bibliotecas de Barcelona. Está entrando y quiere charlar un ratito. Ella participa en el... Ella estuvo trabajando con nosotros en un curso que diseñamos sobre bibliotecas como espacio de innovación ciudadana desde el Centro Cultural. Y nos seguimos invitando a actividades. Claro. Pero ayer, por ejemplo, estuvimos en un conversatorio con María Caso, que trabaja el tema, bueno, a lo mejor la conocés, el tema de pedagogías invisibles, y nos decía que en Madrid es terrible. Estaba muy enojada porque dice que se ha liberado todo y que es así como un pandemonium, toda la gente como si nada, dando vueltas por todos lados, porque la alcaldesa ha entendido que estaba bien, qué sé yo, o que cada uno va por su cuenta, una cosa así. Sí, en Madrid tienen un lío bastante, ya hace tiempo, porque lo que es la comunidad, la presidenta de la comunidad, pues Ayuso, es bastante peculiar, ¿no? Entonces va un poco de por libre y tiene sus propias teorías, y entonces es un personaje un poco extraño. Sí, dijo, por lo menos peculiar. Y Ramón, en la universidad, ¿qué sucede? Porque cada comunidad también ha tomado sus propias directivas, ¿no? Acá no sabemos qué vamos a hacer. La universidad está funcionando, pero de momento con las directrices de reducir al máximo la presencialidad y solamente destinarla a talleres, o sea, actividades que son de taller o de laboratorio o exámenes. Claro. Y todo lo que se pueda hacer online, pues online. Acá desde marzo seguimos online. No, y no sé, se están empezando a tomar determinaciones ya para ver qué sucede en marzo del año que viene, ¿no? Pero... Porque ustedes, ¿cuál es el ciclo? ¿Cuándo empieza? ¿En febrero? ¿De febrero a...? Sí, de febrero y ahora son las últimas mesas del cierre del calendario, digamos. Vale, nosotros empezamos en septiembre, o sea, ahora estamos en mitad, estamos casi recién iniciados el curso. Y empezó presencial, pero al poco ya, bueno, así. O sea que la idea era, las escuelas sí que están presenciales, ¿eh? Escuelas y institutos ya empiezan también a controlar. En fin, no sé. Es un poco una historia, ¿eh? Todo esto. Sí, sí. Me parece que es ensayo y error en todos lados, ¿no? Hola, Carmen. Veo que estás por ¡Hola! ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy contentos, muy contentos. Aprovecho y te presento a Ramón Parramón y a Virginia Brusa, que es con quienes estamos junto con el equipo del Centro Cultural coordinando Código C. Ramón, Carmen, Ramón. Muy bien.
Hola, Carmen. Hola Ramón, ¿cómo estás? Molt bé. Vale, bueno, os tengo que anunciar que hoy es el 15 aniversario de la Biblioteca Jaume Fuster. Ah, muy Mira. bien. Y De 15 años de experiencia ya. Muy Es bien. decir, Parece que fue ayer. parece que fue ayer, parece que fue ayer. ¿Qué tal, Fernanda, por ahí? ¿Bien? Bien, bien. Estábamos recién intercambiábamos un poco con Ramón esto, ¿no? De que vamos y venimos. Yo por ahí estoy en contacto con Juanjo, le pregunto cosas, lo molesto y me va llevando al tanto de cómo viene todo por allí. Pero bueno, que depende la zona del país, es muy diferente, ¿no? Las medidas que se han tomado y los resultados que se han obtenido de esas medidas. Sí, es así, es así. Lo que pasa es que a mí me preocupa, pues eso, las grandes conurbaciones, pues eso, que es donde hay el intercambio, la movilidad más frecuente. Lo que pasa es que había como un estudio que la primera oleada había afectado sobre todo pues, a zonas urbanas, donde hay como mucho intercambio de vuelos, de pasajeros, etcétera. Pero ahora todos los rebrotes es como una cuestión generalizada de, pues eso, que puede llegar a un área rural, a una área más urbanizada, bueno, y, por ejemplo los rebrotes de finales de verano fueron, por ejemplo, en zonas, pues eso, con mataderos, bueno, Claro, claro. con Complejo. animales y Sí. es Complejo. desde diferentes perspectivas, pero bueno. Claro. Sí, me parece que todavía... Disculpáis un nos falta segundo que voy a trecho, buscar ¿no? agua, ¿vale? Sí, claro. Todavía nos falta un trecho importante de todo esto. Me parece que Yo aún creo que sí, falta. yo creo Sí. que nos falta. Sí. Bueno, yo no voy a ser la primera en ponerme la vacuna, ¿eh? O sea, espero que haya voluntarios delante mío, ¿eh? Ah, están todos con eso. Sí, acá también está muy polémica la cosa. Muy polémica. De hecho, creo que nosotros ya compramos 1 millón y pico de las rusas. Así que bueno, sí, obviamente se va a aplicar a la gente, a los mayores y a las personas, a los médicos, al sector de salud y a la gente que tiene algún padecimiento de base, pero yo supongo que después llegará para que se la ponga todo el mundo, así que bueno, veremos, iremos viendo. Bueno, y a nivel de, de aberturas y cierres de la biblioteca, pues bueno, es difícil porque, Sí. claro, hasta qué punto cierras, a los usuarios los mareas, arrancar y parar, marea un poco a la gente. Sí, me imagino. Con Juanjo intercambiábamos, bueno, yo le pedí algunos contactos de una poeta y qué sé yo, y él me contaba que están trabajando más que nada con préstamos. No sé, como una suerte de delivery hacen o no, la gente lo busca por ahí, por la biblioteca. Sí, en principio solo se accede a préstamo y entonces es eso, delivery, o sea, como un Bien. restaurante. Okay. Sí. Y entonces, pues bueno, a medida que vayamos, pues eso, relajando medidas, pues otra vez los usuarios entrarán. Por ejemplo, el enfoque de muchas actividades, de muchos servicios, hacemos un poco como con la duplicidad que se puede hacer virtual o que se puede hacer presencial, ¿sabes? Sí. Bien. Bueno, Chicas, ¿y qué no tal sé si por Parque España? ¿Cómo? Nosotros cerrados. ¿Qué tal por el Centro Cultural? Nosotros cerrados desde el principio de la pandemia, recién esta semana hicimos todo el protocolo y la limpieza profunda y desinfección y arrancamos con el uso del teatro para grabaciones de bandas y de colectivos locales que generalmente están en espacios más reducidos y esos espacios no se van a abrir, entonces bueno, el teatro al tener más espacio permite eso, así que ha sido un pedido de la Secretaría de Cultura, de algún modo, de colaborar con infraestructura, aunque sea porque el sector cultural en Rosario está realmente en una situación dramática. El independiente, ¿no? Por supuesto. Muy dramática. Así que bueno,
nosotros bajamos la curva de contagios, estamos, no digo en una zona plana, pero mucho más tranquilo, con un 60% de las camas críticas en uso, como más tranquilo, pero con un mar de fondo vinculado a la crisis económica. Tenemos, por ejemplo, paro de transporte público que ha durado 3 meses sin transporte público, o sea, muy complejo, muy complejo. Ya veremos. Chicas, ¿abrimos la puerta? ¿Y utilizar anfiteatro? Ahora empezamos, lo que pasa es que hacía frío, hasta que ahora arranquemos con eso, sí podemos utilizar el anfiteatro, probablemente el verano se va a usar bastante. Esperemos. Vamos a guardar hasta todavía no son y 10, sí. Y vamos a esperar hasta las y cuarto, porque como hoy cambiamos el horario y nuestras son siempre a las 5 de la tarde, nos está enviando gente diciendo que están entrando ahora, que se confundieron el horario, pero en 4 minutos abrimos. Ok. Ahí escuchan todos los mensajes que están llegando. Bien, ok. Una cuestión, ¿los participantes también salen en cámara o solo es en voz? ¿Cómo funciona esto? Salen en cámara y si quieren comentarte algo, lo van haciendo a través del chat, Ramón. Vale. Y si es necesario, tal vez al final vamos abriendo los mic. Vale. Ramón, y el tema del proyecto de densidad, ¿en qué punto está en este contexto? En este escenario. Sí, en este escenario. Ustedes lo siguen llevando adelante, imagino, puertas adentro, sí. pero territorialmente... Lo estamos llevando adelante. Y bueno, tenemos la suerte que estamos en 2 proyectos europeos que eran así un poco de larga duración. Empezamos el año pasado y esto nos ha dado un cierto margen para poder trabajar. Bien. También la verdad es que teníamos que hacer ahora unas residencias y las hemos hecho a medias. O sea, teníamos una serie de artistas de distintos países que tenían que venir a Barcelona. Es un proyecto de sonido, arte y sonido, y espacio público, básicamente. Y bueno, han venido claro, muchos de ellos no pueden venir, están retenidos en sus países, no pueden viajar. Han venido unos artistas de Holanda, de hecho han venido 2 de Holanda. Y luego en algunos casos estamos transformando el proyecto para poderlo hacer digital, que eso es también otra fórmula, ¿no? Sí que se fundamentaba mucho en la experiencia del contexto, pero bueno, ahora tenemos un artista que es iraní, que es belga, bueno, vive en Bélgica, es de origen iraní, pero vive en Bélgica, que nos plantea un trabajo así, digital. Bueno, veremos. Bien. Nosotros también, por ahí te escribo más adelante, nosotros teníamos también pensado para este año una residencia con unas artistas sonoras gallegas, y bueno, obviamente no se va a poder hacer, además se habían suspendido los vuelos y todo esto, y estábamos, bueno, sobre todo ellas estaban planteando a ver cómo podíamos retomarlo de manera virtual. Pero bueno, todas las experiencias en este sentido son importantes. Nosotros venimos trabajando la línea de arte y tecnología y experimentación sonora con un emprendimiento del Centro Astronómico de acá de la ciudad municipal que se llama Espacio Lab. De hecho, estamos en paralelo a esto, estamos llevando adelante, Andrea está coordinando también un taller que se llama Osmosis, y que trabaja permeabilidades entre arte, tecnología y naturaleza, y hay un espacio de experimentación sonora ahí también. Me parece que hay algunas prácticas culturales que son pasibles de pasar a estos entornos, o al menos
plantearse como híbridas, con un gran pedazo, sobre todo el que tiene que ver con nosotros, con los viajes de los expertos internacionales, ¿no? Quizá podamos empezar a pensar una modalidad en la que sí, cuando pensamos en un experto español, como fue la visita de Carmen el año pasado, bueno, eso puede hacer de manera virtual y enfocar los recursos a lo local, ¿no? Hacerlo presencial de manera lo más segura posible. Fer, vamos a ir porque la gente... ¿Ya está? Vamos a ir sí, claro. iniciando. Por supuesto. En contacto, gracias. Cuando quieras, Fernanda, Andrea, podemos ir empezando si quieren, ¿eh? Hasta que vayan entrando los otros participantes. ¿Les parece? Bueno, yo no tengo problema, lo único, a lo mejor pensaba que después podemos poner la bio, el currículum de Ramón en el chat, es larguísimo, yo por supuesto lo voy a presentar brevemente, pero para quienes sigan entrando, que lo puedan leer. Perfecto. Muy bien. Bueno. Con dos líneas es suficiente, yo creo que es mejor así. Acá tengo algo bastante más que 2 líneas, por eso digo, me parece que todo es importante, no me siento capaz de resumirlo. Iniciamos entonces. Claro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Estamos muy contentas de poder cerrar esta parte de clases teóricas de Código C. Esta es la última. Seguirán los trabajos y las experiencias por otro lado, pero este es el último encuentro con docentes, con expertos, con especialistas, como veníamos trabajando las anteriores clases. En esta oportunidad nos acompaña Ramón Parramón. Ramón es un profesional que conocemos desde hace muchos años, por eso estamos tan entusiasmados con que haya aceptado esta invitación. Ramón es artista, investigador y gestor cultural. Su trabajo se desarrolla en la intersección entre prácticas artísticas, educativas y el espacio social. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Diseño y Comunicación y es director y fundador de Identitat, desde 1999, un proyecto colectivo desde el que vehiculiza su práctica como artista y gestor cultural. Ha formado parte del equipo comisarial de Fabra y Coats, Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ahí vamos a tener pegada en instantes su biografía completa porque tiene una trayectoria vastísima, diversa y muy rica. Bueno, hemos invitado a otras personas, además de las del curso, que nos interesaba que conocieran el trabajo de Ramón y su visión de este tema último que dejamos, que tiene que ver con experimentar los comunes. Muchas gracias, Ramón, nuevamente por aceptar esta invitación. Te agradecemos mucho la colaboración y la palabra es tuya. Gracias, Fernanda. Andrea y Virginia, gracias por la invitación. Bueno, un placer compartir este espacio digital. Me hubiera gustado estar aquí con más proximidad, pero bueno, son los tiempos que nos toca lidiar. En todo caso, bueno, yo había preparado una presentación que tiene que ver básicamente con proyectos. Bueno, he seleccionado tres proyectos, a ver si nos da tiempo, si no veremos 2, que tienen que ver con
que hemos impulsado desde Identitat o que forman parte de Identitat. En todo caso, en primer momento, en relación con esta idea, ¿no?, del derecho de experimentar los comunes, había seleccionado un poco palabras que están digamos, en la presentación que tenéis compartida de todo el curso, ¿no?, y que me parecen que son como, bueno, palabras que estaban en mi ámbito y que sí que me siento como identificado, en el sentido de que son palabras que irán apareciendo para explicar los propios proyectos, ¿no? La palabra, y que son, digamos, que desde la cultura son algo que tiene que ver con lo público y también con lo digital, ¿eh? Lo digital es algo que nosotros en Identitat no hemos trabajado tan directamente para la producción de material. O sea, a ver, ¿cómo diría? Siempre ha estado muy presente lo digital, entendiendo que muchas de las prácticas que hemos realizado tenían que ver con el espacio público, con el contexto territorial, con el espacio social en el fondo, y esto son una serie de elementos muy vivenciales, ¿no? Con lo cual lo digital acababa teniendo una funcionalidad de lugar, de repositorio de material, de archivo, también de comunicación, ¿no? Y por tanto sí ha sido muy importante siempre, por tanto, no sé, el material en vídeo, y ahora más concretamente estamos trabajando en temas de audio. Todo esto pasa por lo digital. Y ya más recientemente, pues bueno, en esta imposibilidad incluso de poder llevar a cabo ciertas residencias artísticas en el contexto, pues estamos viendo de qué manera pues lo digital adquiere como una oportunidad también de trabajar con ellas. No con el ánimo de que sustituya, ¿no? Esto no podemos pensar que lo digital nos va a sustituir una serie de, ahora hablábamos, ¿no?, estos espacios. Estamos viviendo confinados, con este miedo al contagio, con estos toques de queda, en fin, un poco con estas formas un poco aleatorias para ver cómo frenamos toda una situación que desborda cualquier intención política, ¿no? Entonces, bueno, un poco en este deambular y en este ensayo-error, pues vamos viendo bueno, también como repensando, porque esto en realidad está afectando pues la manera de vivir o la economía de muchas personas, incluidas las que se dedican al tema de la cultura. Bueno, en todo caso, estas palabras, ¿no?, son territorios, ¿no? Lo público, lo digital tiene que ver con los territorios, estos, bueno, pues cómo definimos estos lugares de acción, estos espacios de acción, cómo accedemos a ellos, ¿no? El territorio desde una dimensión más amplia, los espacios como esta palabra mucho más maleable y adaptable, o los recorridos, ¿no?, que ya sería un tema de seleccionar cómo los recorremos, cómo de alguna forma editamos, ¿no?, a partir de esta exploración de los lugares, qué son los elementos que nos quedan y con los cuales podemos trabajar y generar formatos, y cómo esto lo comunicamos y contribuimos a construir audiencias o a crear otros públicos, ¿eh? Porque en el fondo, si esto nos lo quedamos para nosotros, no es suficiente, ¿eh? Las prácticas, desde cualquier práctica cultural, pero claramente también las artísticas, que muchas veces han tenido como han sido vistas, ¿no?, como un espacio quizá más de subjetividad, como más de encerramiento en uno mismo, y que solo salen a la luz con posterioridad. Vemos aquí que el tipo de trabajos que veremos son claramente puestos en escena a partir de los propios procesos y tratando de que estas audiencias o públicos se incorporen de manera proactiva, ¿eh? Antes hablabais, ¿no?, de la cuestión del derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad, que es el derecho a participar activamente en la construcción de la ciudad y, por tanto, de estar presentes de una forma activa, pues el derecho a la cultura sería similar, es decir, cómo participar activamente y, por tanto, poder devenir un poco productores
o coproductores incluso, ¿eh? En este caso, es decir, unas audiencias participativas que pueden aportar un material en la propia configuración de los elementos. Bueno, un poco la trayectoria. Voy a hacer una primera parte que es muy... bueno, no quiero que tome tampoco mucho tiempo, pero que sería un poco como una introducción, que es básicamente prácticas artísticas en relación con el espacio social, y esta idea que iría como de la configuración del proyecto hacia procesos como más sistémicos o que gestionan cuestiones más complejas, ¿no? Y como esta trayectoria que podríamos entender como maneras de hacer o metodologías de trabajo que igual nacen con el proyecto, pero que de manera rápida se articulan de una forma un poco más compleja. Bueno, hay una primera pregunta que a la vez es una pregunta-respuesta, que es si las prácticas artísticas activan procesos que forman parte de sistemas más complejos, que pueden generar espacios sociales y a la vez dinámicas colaborativas, ¿eh? Esto podría ser un enunciado, pero a la vez planteado como pregunta, un poco para señalar una serie de cuestiones que creo que son interesantes en todo esto, que es lo procesual, es decir, cómo el proceso se convierte en una forma casi en la producción propia, como estos encadenamientos de elementos pues forman parte de la propia producción digamos, la obra se traduce o se transforma en un proceso más activo y que estos a la vez forman parte de otros elementos como conectados entre ellos, como que son más complejos. La palabra generar espacios sociales, ahora veremos, quiero dar 4 pinceladas, pero el espacio social no sería la sociedad, no sería entender el contexto en general. Espacios sociales serían entendidos más como algo que podemos incluso contribuir a construir. Podrían ser como, antes hablábamos de audiencias o públicos, pues como personas que forman parte de proyectos o procesos y que por tanto son agentes activos o que interlocutan de alguna manera y que no hace falta que sean muy numerosos, pueden ser más reducidos, pueden ser más amplios en función de las propias prácticas, ¿no? Y el tema de las dinámicas colaborativas, que es otro elemento importante, ¿no? Que es cómo generamos que estas dinámicas pues no sean dinámicas de una sumatoria de sujetos que actúan, sino que puede haber esta interacción como más de diálogo y por tanto colaborativas. Haría como esta idea de la lógica del proyecto, entendiendo que desde ya hace unos años estamos inmersos en el sentido de que todo lo que se hace o que se quiere hacer tiene que estar enmarcado en esta idea de proyecto. Ya no existe algo que se va haciendo y quizá en el arte, ¿no? Quizá en el arte, digamos, como más establecido, en el que aparece, digamos, a partir del romanticismo, que era una cosa como más casi manual de creación que se va construyendo a medida que se va haciendo. La idea de proyecto sería más esta opción de pensar a largo plazo, con unas temporalidades establecidas, y que esto acaba afectando. No es una cuestión que sea exclusiva del ámbito de la cultura ni del arte, sino que es algo que está inmerso en cualquier ámbito social, ¿no? Entonces no se puede hacer según qué actividades sin la existencia de este proyecto. Hay un autor que es Boris Groys, un filósofo que además está especializado y ha comisariado temas de arte, que plantea que el arte ya no se entiende tanto como esta producción de obra, sino más como esta documentación de la vida como proyecto. Hay proyectos, o sea, el concepto de proyecto es que se inicia y acaba y tiene una temporalidad y por tanto tiene unos procesos encadenados
que dan pie. Y por tanto el proyecto también tiene esta idea de estar siempre viviendo en el futuro, ¿no? Es algo que es algo que siempre va a venir, ¿eh? Mientras planteas este futuro, estás viviendo este proyecto. Cuando este proyecto se hace realidad, deja de ser proyecto y por tanto ya no estás en esta visión de futuro, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un tema interesante que él ha tratado y bueno, que quería un poco traer aquí de una manera más amplia. Bueno, esta es una pequeña cita, ¿no? Si uno está involucrado en un proyecto más, vive de acuerdo con un proyecto, porque siempre está en este futuro, ¿no? De alguna manera estaría como... Es una realidad que siempre está planteada en algo que va a devenir y por tanto nunca alcanzas, ¿eh? Porque en el momento que se alcanza esto deja de tener sentido. Bueno, quería hablar también de esta idea de lógica sistémica, es decir, hay una lógica del proyecto, habría una lógica de lo sistémico, ¿eh? Prácticas artísticas que de alguna forma introducen dinámicas como más complejas, como, bueno, incluso interdisciplinares o multidimensionales, ¿no? En el sentido de que abarcan como diferentes aspectos y que no se fundamentan tanto en lo formal, sino en esta capacidad de interrelacionar cuestiones. Y que muchas de ellas pues, formarían parte de esta trama de lo social, ¿no? Entonces esta posibilidad de interactuar o de involucrar aspectos más complejos y que forman parte de lo social podrían tener un poco esta cuestión de prácticas dentro de una lógica más sistémica o más de gestión de la complejidad, ¿no? Bueno, en este sentido planteaba esta idea, ¿no? Que la forma también de entender, yo creo que esto es algo que también desde Identitat pues, planteamos, es como esta tendencia hacia una metodología como más de lo sistémico, y que se extrapola del propio sistema del arte, ¿no? No es algo que estemos hablando que tiene sentido solo en el sistema del arte, sino que en realidad es algo que tiene que ver con otros campos de acción, que se integra o se relaciona o interactúa con otros espacios, quizá políticos, quizá científicos, quizá tecnológicos, y que con todos estos elementos pues sería lo que justificaría esta lógica más sistémica. Bueno, en relación al espacio social, cuando se utiliza este concepto, ¿no?, de espacio social, básicamente me referiré a dos autores. Uno que es Bourdieu, que él define el espacio social como él habla de campos, ¿no? Y los campos que serían como ámbitos más o menos estructurados y cerrados y delimitados, casi disciplinarios, ¿no? O por ejemplo, él define la burocracia, la religión, la ciencia, el arte, cada uno de ellos constituye un campo, ¿no? Y este campo tiene sentido, es decir, el espacio social se genera a partir del conflicto entre estos campos, de la lucha por posicionarse, por tener más poder. Es decir, en relación con lo conflictivo sería cuando aparece este espacio social, un espacio social que sería esta interacción de luchas de poder de distintos campos que, bueno, como serían estos que él define, ¿no? Diferentes elementos que pueden tener sentido en sí mismo y que están claramente diferenciados porque pretenden construir estas fronteras, estos límites, ¿no?, estos espacios propios. Hay otro autor que también es francés, que es Bruno Latour, que creo que define el espacio social de una manera un poco más sugerente. Bueno, ambas tienen sentido y podríamos encontrar, ¿no? Pero Bruno Latour lo lleva más a estos elementos, ¿no?, el proceso de asociaciones y conexiones. Es decir, él plantea que lo social no existe hasta que no hay unos elementos de interacción o que se ponen en relación
que él llama actores y redes. Es decir, cuando estos actores a través de estas redes establecen relaciones entre entidades que inicialmente no son sociales. Y él plantea pues, que lo humano en sí mismo no es social hasta que se establece o se pone en relación a partir de estos elementos, ¿no? De estas conexiones entre actores y redes. Esto creo que nos plantea para este tipo de trabajos, ¿no? Más fundamentados. Muchas veces se ha hablado, ¿no? Que el espacio público es el espacio del conflicto, que es el espacio de esta lucha por visibilizar ciertos elementos, ¿no? Y este conflicto es algo inherente, ¿no? Es el espacio también de consenso, pero básicamente que convive con el conflicto. Entonces estas tensiones de fuerzas son las que dan sentido, un poco en un sentido, de alguna manera Bourdieu habla de esto en relación con los campos, Bruno Latour habla de que hasta que no hay estas interacciones, pues no aparece lo social. Y luego ya para seguir con este mismo autor, con dos elementos, ¿no? Que él habla de los intermediarios y de los mediadores, que serían como dos tipos de actores. Los actores que activan estas redes de conexión, él diferencia dos tipos. Uno que son los intermediarios, que son aquellos que tan solo transportan los significados sin transformarlos, por tanto los conectan unos con otros, y el mediador, que es el que distorsiona, traduce, modifica y que por tanto aporta de una forma mucho más creativa. Digamos que la figura del mediador es mucho más creativa que la del intermediario, que sería un puro transmisor. El intermediario transmite, el mediador traduce. Todo. Son como conceptos que en este caso son sugerentes y que son propios de un tipo de prácticas procesuales que trabajan o construyen espacio social y que por tanto la dinámica artística en ciertos momentos puede asumir también estos papeles de actores, ¿no? Puede asumir puede ser actor que genera estos espacios de interacción y por tanto construcción de espacio social. Bueno, luego en relación con lo que serían las dinámicas colaborativas, creo que está el concepto de cooperación y bueno, me gusta poner esta cita de Richard Sennett, que él habla que la cooperación es poner en relación básicamente dos habilidades, ¿no? El experimento y la comunicación, ¿no? Entendiendo que experimentar es lo que tiene que ver con lo creativo, que tiene que ver con el hecho de innovar, de generar o de estructurar elementos de cambio, mientras que la comunicación supone compartir unos códigos, y si no compartimos estos códigos no podemos comprendernos. Por tanto, esta cooperación no puede existir si no hay una voluntad de transformación y a la vez una realidad de entendimiento o un código que podamos compartir. Si uno de ellos falla, pues evidentemente esta cooperación o colaboración o trabajo colaborativo posiblemente no va a existir. Bueno, y esta idea de articular la complejidad, volveríamos de nuevo con esta idea sistémica que de hecho podría ser como una forma de entender la práctica artística, ¿no? que incorpora estrategias de producción colectiva, colaborativa y que de alguna forma asume este papel de agente activador, ¿no? Activador y generador de espacio social, conectando. Voy a contaros, ya paso a un primer proyecto y quizá explico luego podemos igual detenernos un poco y si queréis conversamos, pero ya para poner un poco de imágenes o
bueno, de cómo esto se ha traducido. Es decir, hasta ahora hemos visto pues, unos conceptos, algo que de alguna forma nos puede motivar o nos puede dar sentido a un tipo de prácticas, y ahora aquí vemos cómo esto se traduce, ¿no? Se ha traducido con todos los problemas y las oportunidades que esto genera. Bueno, está bien porque este proyecto, ahora hablamos con Carmen, ¿no? de la biblioteca, y este es un proyecto que se ha realizado para una biblioteca, o sea, involucrando a una biblioteca. Es un proyecto que se hizo en una población bastante pequeña del área de Barcelona, que es Vilanova i la Geltrú, y se hizo en colaboración con un instituto aquí cuarto de ESO, pues que supone pues con alumnos de 16 años aproximadamente, que están en el último curso antes de entrar en el bachillerato, con una escuela de arte que ya eran un poco más mayores, pero no mucho más, alrededor de 18, que son alumnos que ya están empezando a estudiar diseño. Entonces había una escuela de diseño, una escuela, digamos, una escuela de bachillerato, y luego había la biblioteca de la población. El proyecto, que se llama Caminos Ilustrados, pues ponía en relación esto, ¿no? El instituto se llama Manuel de Cabañas, la Escuela Municipal de Arte, y luego también unos agentes que invitamos en el proyecto. Bueno, aparecen diferentes agentes, o sea, están el profesorado, están los alumnos, luego hay unos historiadores que habían dos historiadores que habían realizado una colección en la población que era era un poco cogiendo la idea de hablar sobre las calles, los carrers, las calles de la población de Vilanova, pues habían hecho una colección de libros que esto les permitía pues, profundizar en la historia, ya cogiendo los nombres de las calles o las cosas que habían pasado allá o lo que, en fin, había como dado pie a una colección que habían editado pues, durante varios años. Entonces, cogimos este elemento, que es el libro, a partir de la historia local, como elemento de trabajo, y que es el que nos activó a generar este proyecto. A partir de esto escogimos unas zonas, unas zonas que son las que realizamos. El trabajo tenía básicamente tres elementos, que era la exploración, la narración y la ilustración, ¿vale? Entonces, la idea de explorar, por tanto, antes hablábamos de territorio, de espacio, de ciudad, ¿no? Explorar el territorio de la ciudad, narrar lo que habíamos explorado, cómo esto lo podíamos traducir de alguna manera, ¿no? Utilizando la ilustración. En este caso era el dibujo, pero también pues textos escritos, el diálogo con estas personas, y todo esto nos generó pues como una dinámica de un proyecto que estuvimos haciendo más o menos en un curso escolar. Entonces, bueno, digamos que los agentes implicados eran esto. Había artistas, en este caso invitamos a una artista que se llama Clara Nubiola, que trabaja ya ella misma con tema de ilustración, y por tanto, bueno, nos sugirió como una metodología para poder realizar otra palabra que había al principio, que es itinerario o recorrido, ¿no? Pues hicimos un recorrido por unas zonas de la ciudad, que son las que habíamos preseleccionado a partir de esta colección de libros. Aquí tenemos, ¿no? Uno de ellos era como una colección de 8 volúmenes pequeños, pero que te permitían más o menos, tenía la ciudad como fragmentada por zonas. Entonces cogimos algunas a partir de este libro. Y ella pues nos dio como una metodología de trabajo que es utilizar el dibujo, o sea, como explorar la ciudad, pero ir dibujando. Y a medida de que íbamos... sí, bueno, perdona, sí, que antes he nombrado a Carme de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, y que nos hemos conocido ahora aquí a través de la pantalla, que eso es otra de las ventajas de esta proximidad digital que nos facilita pues la situación actual, ¿no?
Entonces, bueno, en este caso, pues con Clara Noviola nos dio esta metodología, o planteó esta metodología que es, bueno, vamos a dibujar, pero no vamos a hacer como un dibujo al natural, sino que es básicamente como tomar apuntes, ¿no? Y es una manera también de perder el miedo en unas edades de, bueno, pues los jóvenes, ¿no? Los adolescentes de esta edad, hay quien les interesa mucho el dibujo y probablemente igual se dediquen a cosas que tengan que ver con temas creativos y tal, y hay otros que han abandonado desde hacía mucho tiempo el dibujo porque es algo que, bueno, pues igual no les sale como quisieran y por tanto cogen una especie de aprensión a... Entonces, bueno, es un espacio, es un momento complejo de tratar. Entonces, esta metodología pues lo que hace es sacar tensión y por tanto entender que es como si tomaras unos apuntes mientras vas caminando, ¿no? Ella planteó incluso que se trabajara con formato de acetato. El acetato es este papel transparente y con rotuladores. Por tanto, no podías ni borrar y todo lo que ibas haciendo pues lo ibas sumando, ¿no? Y el acetato permitía pues, sobreponer. Teníamos también un plano que era el recorrido que estábamos haciendo y te permitía pues, bueno, pues otro juego, otra dinámica interesante. Después del recorrido, pues esto se llevaba al aula y en el aula se seguía trabajando. El proyecto, antes hablaba de estos recorridos, cogió tres grandes temas, ¿no? Uno que era el tema de la hibridación entre lo rural y lo urbano. Vilanova tiene como 75.000 habitantes, una ciudad pequeña. Claro, tiene un núcleo histórico concentrado y un núcleo pues, rural como casi bastante próximo, ¿no? Entonces, esta idea entre el espacio rural y urbano pues, está como muy presente. Había otro tema, y esto tenía que ver con un recorrido que se planteaba en el libro, por tanto, era unas zonas que cruzábamos incluso espacios industriales, rurales y urbanos, urbanizados. Había otro tema que era el hermanamiento, o sea, la ciudad de Vilanova está hermandada con otras tres ciudades y por tanto esto había dado nombre a tres calles, ¿no? Entonces, bueno, había una ciudad francesa, es que no recuerdo exactamente los nombres, hay una ciudad de Cuba, una ciudad francesa y una ciudad de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, cada una de estas ciudades pues tenía un nombre de calle y por tanto el tema del hermanamiento era otro tema que nos permitía trabajar. Luego, como veréis, el proyecto tenía una parte de dibujo, pero también una parte fotográfica y la parte fotográfica la convertimos en postales que luego se enviaban con estas ciudades hermandadas. Y luego había otro tema que era la cultura popular, porque había toda una zona que habían dado, o sea, una zona bastante amplia, que todos los nombres de las calles pues tenían que ver con elementos musicales, con danzas populares, con formas, no sé, els castellers, yo qué sé, la sardana, todo tenía que ver con elementos de la cultura popular catalana en este caso. Bueno, aquí vemos un poco estas imágenes, ¿no? que un poco van un poco visibilizando, ¿no? Esta idea de exploración. Esta sería la parte exploratoria. Aquí tenemos, ¿no? estas primeras rutas que hicimos. Bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Cómo estos elementos de dibujo pues bueno, desinhiben, no genera esta tensión que puede plantear a veces el propio dibujo de querer hacer bien lo que vemos, sino básicamente pues esta toma de notas y de iconos o de, bueno, pues una mezcla, ¿no? Bueno, esta era un poco la primera parte de este recorrido entre lo urbano, la zona periférica, fue una de las zonas que visitamos. Esto sería la parte que hicimos de trabajo en la biblioteca de Vilanova. Pues aquí invitamos ya a los historiadores, entonces todos aquellos lugares que se habían visitado previamente, pues ellos profundizaban en los temas, pues los nombres de las calles, cosas referentes, bueno, pues de interés y también abierto al diálogo con los chicos.
Esto sería un poco algunos de los resultados, ¿eh? Vemos aquí como, ¿no?, esta superposición con un mapa que habíamos facilitado, pero a partir de lo que se recorría, pues ellos podían utilizarlo o no, o podían ir sumando. Y vemos aquí como también había una parte de este trabajo que luego se trasladaba al aula, porque más allá de la exploración y la toma de notas, pues había una parte que era como una cierta edición o una cierta finalización del propio trabajo. Luego había la parte de visualizar, que sería esta parte que, bueno, que decíamos al principio, ¿no?, también de socializar, de hacer público lo que se ha hecho, ¿no? Y en este caso pasaba por una exposición. De hecho, se hicieron 2 exposiciones, una que se hizo en el propio museo, en la propia biblioteca, y otra que se hizo luego en el instituto que había participado. Bueno, estas son algunas imágenes. Esto en este caso es, bueno, la de la izquierda es en la biblioteca. Entonces, bueno, había un dispositivo donde había unas entrevistas que se habían hecho a algunos alumnos, a los profesores o a los historiadores. Y luego había como todo un material que tenía que ver con este elemento de ilustración. Y ahora un poco os lo comento, ¿no? O sea, había esta especie de elemento vertical con pantallas, y luego había una parte que era más de dibujo. Con los alumnos se hizo un libro ilustrado que fue la colección de todas estas hojas trabajadas, y por tanto se sumaron y se creó como un libro de artista, de alguna manera. Este formato, un libro de artista, en realidad es un libro editado, o sea, que existen pocas copias, que tiene un trato así un poco especial, unos formatos que no están pensados para una difusión masiva, sino que igual, bueno, y que también es más experimental en relación con lo que puede ser, ¿no?, el tipo de papel, el tipo de ilustración, etc. Bueno, estas 2 imágenes ilustran, la de la izquierda sería este libro de ilustraciones, y como veis hay algunas postales por aquí distribuidas, que es la segunda parte del trabajo. La profesora del instituto, digamos, como parte de su actividad en el currículum del aula, planteó luego otros recorridos que tenían que ver más con el centro histórico, y les planteó pues utilizar trabajar a partir de la fotografía, con el objetivo de construir una serie de postales que podrían ser como una mirada sobre, bueno, de esta idea de la ciudad quizá más, sí, como más turística también, ¿no? Más histórica, pero también más turística, en contraposición con las rutas que habíamos realizado, que posiblemente eran más la periferia o los espacios menos habituales de... Esto nos permitió también invitar a otros artistas, y en este caso pues invitamos a una artista, se llama Raquel Friera, que tenía un trabajo que había hecho con un grupo de mujeres sobre, bueno, fue un taller que se expandió también un poco en el tiempo, a partir de una reflexión sobre el concepto de reproducción y producción, es decir, cómo esto cómo esto de alguna forma convivía, ¿no? Y a partir de relatos de varias mujeres. Ella en esto se había construido un libro, que es este de la parte superior, que también invitó a unas ilustradoras a partir de estos relatos, convertir esto en unos dibujos, y con esto se editó un libro, ¿eh? Y este es un proyecto que también activamos es un proyecto del 2019, pues en el 2017 se había hecho este otro proyecto con Raquel Friera como un trabajo de producción. Luego había otro artista, por ejemplo, que se llama Martí Madaula, que es un artista joven que había hecho un libro que consistía en... él había ido a vivir a ver, es que no me acuerdo, bueno, una ciudad inglesa, no me acuerdo exactamente qué ciudad era, perdona. Y era como las instrucciones para volver a casa. Él es de Sabadell, una ciudad catalana, y creo que es en Manchester, había ido a hacer una residencia de un año por estudios, y entonces hizo este trabajo artístico que era recopilar en un libro las instrucciones de cómo volver a su casa caminando, siguiendo las instrucciones de Google Maps. Entonces, toda la suma de todas estas, ¿no?, ir a la derecha, ahora a la izquierda y tal, perdona,
él las había recopilado y había creado este libro absurdo, ¿no? Porque nadie va a hacer esto en realidad, pero que también de alguna forma era como materializar, ¿no?, esta virtualidad del Google Maps y este uso práctico y llevarlo a un ámbito casi de lo absurdo y en un contexto, bueno, que sirve también para reflexionar esta idea de lo digital y de lo analógico también, ¿no?, esta contraposición. Luego había otro artista que se llama Francisco Navarrete, que es un artista chileno que está viviendo en Barcelona y ahora creo que vive en Italia, que tenía un libro que era sobre un río, sobre el río Besós. Había hecho todo un trabajo de exploración y básicamente formalizado a través de imagen, algunos textos, que es este libro de la derecha, ¿no? Había otro trabajo que tenía que ver con, que creo que no hay imágenes aquí, pero bueno, tenía que ver con la cultura popular, que es un artista. En Vilanova i la Geltrú hay unas tradiciones populares que se llaman los dimonis, ¿no?, que es como, bueno, crean estos fuegos artificiales y que dinamizan las fiestas durante la fiesta mayor o en ciertos momentos del año, ¿no? Y que ellos tenían la tradición, estos son antiguos porque tenían una formación, no sé, de los años 30, y durante cada 7 o 10 años invitaban a un artista local a que les diseñara los trajes. Tienen que llevar trajes especiales para no quemarse porque se ponen debajo del fuego. Y entonces, bueno, habían iniciado esta tradición de invitar a un artista más o menos famoso de la ciudad y él diseñaba los trajes, ¿no? Entonces cada 10 años cambian. Entonces invitamos a uno de los artistas que había hecho, que es Pep Durán, que es un artista relativamente reconocido en el contexto español y bueno, que le había diseñado unos trajes y bueno, le pedimos los bocetos de cómo de todos estos trajes y editamos también un libro a partir de los bocetos que él había hecho sobre. Entonces era una manera también de conectar la cultura popular con el arte contemporáneo y un poco estos elementos más procesuales o que tienen que ver con la ilustración. Bueno, sería la parte también de visualizar, que estos son vídeos que registramos, que se pueden ver en la web de Identitat y que por tanto era otra parte de este elemento de la visualización. Ramón, Sí. si te parece, disculpa la interrupción, pero justo estabas aquí, veía que estabas por culminar este primer proyecto. Sí. Resultaría por ahí interesante hacer este primer como break de preguntitas que están empezando a surgir en el chat, así después tranquilamente puedes ya pasar al segundo proyecto, ¿te parece? Perfecto. Aquí, bueno, Carmen ha hecho dos preguntas bastante relacionadas, por eso te comentaba, sobre el espacio bibliotecario, ¿no? Ella te consulta cómo ves el papel de los bibliotecarios y como intermediario o mediador, y te la relaciono con una segunda, también de Carmen, sobre que vos hablas bastante sobre el tema de la documentación de proyectos. Y bueno, si contemplás el papel de las bibliotecas como notarias o al menos repositorios de este proyecto, ¿no? Teniendo en cuenta la relevancia de esta fase de la documentación, calculo, ¿no? Luego, si querés, hacemos las demás. Vale, bueno, gracias, Carmen, pero, hombre, me pones un compromiso. Yo no sé si es intermediario o mediador el papel del bibliotecario. Yo sí que te diré, a ver, nosotros no hemos trabajado, de hecho es el único, no, a ver, perdón, no es el único proyecto. Hemos trabajado otros proyectos con alguna biblioteca, pero no de una manera tan intensa. Yo creo que hay bibliotecarios que son intermediarios y otros que serán mediadores. Esto es un espíritu, a ver, si entendemos que hay quien solo transmite y que hay quien además transforma o es más creativo, yo creo que esto es un papel que se puede escoger bastante
puedes coger en este caso, ¿no? Y no corresponde a la función de, ¿no?, del bibliotecario, del que sea, del personaje que asuma o del rol que se asuma, ¿no? En este caso, este proyecto, de hecho, fue cofinanciado por la Diputación de Barcelona con este objetivo, para poder interlocutar con bibliotecas, ¿eh? Entonces, digamos que el espíritu del proyecto ya se nació con esta... con la biblioteca de Vilanova. Nosotros trabajamos en Vilanova y la Geltrú porque en un proyecto anterior ya habíamos empezado a establecer estas redes con el propio instituto y con la Escuela de Arte, y que nos había funcionado muy bien. Entonces había como una relación previa ya construida en un trabajo anterior, o sea, no mucho anterior, 1 o 2 años antes, y que por tanto había como una experiencia fructífera, interesante. Pero es como si ahora me preguntaras, ¿el papel del profesor es intermediario o mediador? Bueno, en el caso, los profesores que nosotros trabajamos eran claramente mediadores. Y la verdad es que con las personas de la biblioteca que trabajamos, creo que asumieron un rol mucho más de intermediario, porque sí que nos facilitaron espacios, nos facilitaron libros, nos facilitaron algún contacto con estos historiadores, pero nunca se quisieron involucrar en realidad en el proyecto. Y nos hubiera gustado mucho con un papel mucho más proactivo, y lo intentamos, y creo que no. Ahora, eso no quiere decir que todos los bibliotecarios sean así, pero en este proyecto tuvimos gente muy creativa involucrada en el proceso y gente que se quiso mantener mucho más al margen. No sé cuál era la otra pregunta. Esta era la primera, pero la segunda no me acuerdo ahora. Y sobre el tema del rol de la documentación dentro de las bibliotecas, vos haces bastante hincapié sobre el proceso de la documentación, y bueno, Carmen preguntaba sobre eso y su relación también con si pueden ser concebidos como notarios, o también Fernanda ahí comentaba algo sobre el tema de los repositorios, ¿no? Cómo juega el tema del registro, el testimonio en todo esto. Bueno, a ver, digamos que yo hablo mucho de documentación porque nos interesa bastante los procesos, ¿no? Y los procesos hay que documentarlos si quieres luego explicarlos, ¿no? O sea, si son experiencias, por tanto son acumulación de relaciones, de interacciones, y estos generan pues cosas más, y claro, son cosas, no son elementos finales, ¿no? Son siempre algo que está a medio camino. Entonces aquí la documentación es importante, por eso a veces el vídeo o la fotografía o los propios textos. Luego hay que editarlo todo esto. Y bueno, no sé, la biblioteca, yo creo que yo no conozco tanto, supongo que sí que debe haber, pero en este caso pensamos mucho en, por ejemplo, las bibliotecas y los libros de artista, no sé si tienen mucha relación. Es decir, los libros de artistas son cosas que a veces pasan en contextos más determinados. Bueno, incluso en Barcelona se hace una feria de libro de artista, incluso en Arco, ¿no? En Madrid y bueno, y en muchos sitios. Quiero decir que el libro de artista es un tema importante porque es un tipo de trabajo que es un poco que aglutina esto, ¿no? Lo procesual. Ahora, ¿esto acaba en bibliotecas? Yo creo que no, que la biblioteca y este tipo de trabajos no acaban. No sé, Carmen, seguramente tú conoces más. Yo tampoco ahora quiero generalizar porque es un tema que tampoco conozco mucho, pero sí que en el caso de Vilanova, por ejemplo, el libro artista o esta idea de ilustración, o sea, sí que hay álbumes ilustrados. O sea, esto fue algo que hicimos, ¿no? A la biblioteca le pedimos, oye, vamos a hacer una selección de libros donde la ilustración tenga un papel determinante, ¿no? Y se nos ocurrían, pues bueno, pues desde las enciclopedias, los álbumes ilustrados, que sí que hay una cantidad importante, evidentemente igual más para un público infantil, pero no, también hay
bueno, hay una presencia de la ilustración en muchos libros, pero el tipo de trabajo que nosotros tratábamos, pues bueno, esta idea como también de luego experimentar con los formatos, los papeles, otro tipo de acciones, pues ya es otro paso distinto, ¿no? Pero yo creo que hay un papel muy, muy potente, que es la combinación entre este tipo de trabajos y las bibliotecas. Y yo también soy consciente que las bibliotecas están haciendo grandes esfuerzos en no ser solamente prestadores de libros o espacios, o sea, son ya actualmente espacios mucho más complejos, ¿no? Donde ocurren cosas, donde se combinan talleres, donde bueno, hay posibilidades de trabajo, son espacios culturales con multicapas de acción, y yo creo que esto es de interés. Gracias, Ramón. Bueno, me has respondido lo que quería saber, y sobre todo, pues eso, a veces el papel de intermediación o de mediador depende un poco de los profesionales que estamos al frente de los proyectos. Y luego has dicho una cosa muy interesante sobre la documentación y sobre lo que está pasando en las bibliotecas, ¿no? Estos procesos multicapa, y en el sentido de que para las bibliotecas es todo un reto, ¿eh? No estoy solo hablando de las bibliotecas públicas, sino también las bibliotecas universitarias, las bibliotecas patrimoniales, cómo de alguna manera retenemos este patrimonio, ¿no? Artístico y cultural de los territorios. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Sí, Ramón, además yo quería comentar algo que en realidad es sumamente inspirador para quienes están haciendo este trayecto de formación, que es tu referencia tan clara acerca de la documentación de los procesos, porque en definitiva este trayecto de formación tiene como objetivo precisamente la creación del prototipo, el prototipo como modelo, el prototipo como elemento y como herramienta para utilizar y para intervenir. Así que te puedo asegurar que les ha sido como clarificador a los propios alumnos el tema de documentar los procesos, de la importancia de que esto quede registrado, que en realidad es el verdadero fruto del trabajo. Uh-huh. Sí, sí, es importante y bueno, es difícil, no es difícil, quiero decir que a veces tampoco, cuando estás inmerso en un proceso, a veces, claro, es como un elemento más, ¿no? Que tienes que también programar, es decir, tomar registro, documentar cosas, ver cómo esto puede servir para... Pues es un elemento más que hay que tener en cuenta, que es decir, que no ocurre de por sí, sino que, bueno, y es lo que y luego con el tiempo también acaba dando una cierta lógica al trabajo, ¿no? Una cierta narrativa, porque si no existe, pues solamente la puedes contar de memoria, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco el registro visual, ¿no? Sí, aparte se me ocurre y estoy pensando cuando hablabas acerca de las definiciones de Bourdieu sobre el espacio social, que el espacio social también él dice es el lugar del acontecimiento, digamos. ¿Cómo registrar estos acontecimientos? También lo pensé por ese lado. Claro. Sí, es que el espacio social desde esta perspectiva que incluso comenta Latour puede ser algo casi como efímero, ¿no? Que se va como construyendo y diluyendo, ¿no? Y por tanto se convierte en algo interesante, ¿no? Es como, bueno, es como forma parte de generar algo, ¿no? Tal cual. Y que no es algo que está ya latente siempre, ¿no? Tal cual. Bueno, continuamos. ¿Hay algunas otras consultas o podemos continuar con la exposición de Ramón? Continuamos, Ramón. Vale. Es que no puedo ver, no sé si tenemos mucho tiempo, porque este es un proyecto este que quería contar es un proyecto un poco largo, pero bueno, puedo contar más rápido porque igual es interesante ver las imágenes o puedo extenderme un poco más. Porque además es un trabajo que casi dura 4 años. Entonces, bueno, es como tiene distintas fases, entonces, bueno, puedo resumirlo. No sé cuánto tenemos de tiempo, si me lo... Sí, contamos con tiempo todavía. Si te parece, 20 minutos más o 15 minutos más como para que puedas plantearnos el proyecto. Vale.
Vale, pues sí, porque había este proyecto, bueno, voy a pasar un poco rápido y así también voy a uno más actual, que es el de Sounds of Our Cities. Este se llama Dispositivos Post y es un proyecto que se hizo en Barcelona, que empezó en el 2012 y acabó en 2016, más o menos, ¿no? Y que fue un proyecto que iba como generando pequeñas, o sea, no fue un proyecto como como de digamos, continuado muy a tope durante estos 4 años, sino que tuvo como distintos momentos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a contar. Empezamos. El contexto es, bueno, algunas de estas personas están aquí, el contexto es un barrio de la Eixample de Barcelona, o sea, en el centro de la ciudad, un espacio vacío, que es un espacio en desuso, que había sido un antiguo convento de las Hermanitas de los Pobres, que estaba en ruinas y que llevaba un tiempo así abandonado, ¿no? Entonces, un grupo de vecinos de la Eixample se reúnen y crean un colectivo que se llama Recrean Cruïlles y que luchan para poder bueno, plantear ideas para transformar este espacio en espacio público y a la vez para gestionar durante un tiempo este solar, que era un solar en desuso. Entonces, el trabajo que hicimos con Identitat fue un trabajo en colaboración con el grupo Recrean Cruïlles y en distintos momentos, ¿vale? La primera acción que llamábamos In-Out, ¿no? Y que, bueno, que también este fue un trabajo que pudimos también realizarlo gracias a un proyecto europeo, bueno, un proyecto de 2 años que luego se extendió a 4 años, y por eso es la duración esta de 2012 a 2016, y que fue más o menos la vida del tiempo en que este colectivo. Hay 2 imágenes que son estas aquí juntas, pero que las tengo en separado, que es o sea, la manera en cómo el colectivo este de vecinos miraba este solar era de duda, ¿eh? Había algunos que eran partidarios de tomar el espacio de manera ilegal y ocuparlo, y había otros vecinos que decían no, vamos a hacerlo de forma legal y por tanto vamos a dialogar con el municipio y vamos a hacerlo bien, ¿no? O sea, había como las 2 posiciones. Estas 2 imágenes ilustran estas 2 posiciones. En noviembre del año 78, o sea, hace ya bastantes más años, en otra zona de Barcelona, en la fábrica, bueno, había una antigua fábrica que también habían tirado y había quedado un solar, ¿no? Y este solar pues estaba vacío. Entonces los vecinos en ese momento decidieron tirar la pared para poder ocupar este espacio que actualmente es una plaza, un espacio público, ¿no? Fue como una reivindicación vecinal con una acción, digamos así, como más de ocupación y de toma del espacio. En cambio, los vecinos de Germanetas pues tenían esta cuestión de que se lo miraban desde lejos, hacían actividades por la calle, ¿no? O sea, tampoco había un muro tan complejo de saltar, o sea, no era difícil, digamos, abordar el espacio, pero claro, era un espacio que estaba vallado y por tanto decidían mirárselo un poco desde fuera. Y esto fue, por ejemplo, una de las actividades que eran esto, cuando bueno, en la propia calle, pues organizaban actividades de, bueno, para atraer a otros vecinos, para difundir las ideas. Ellos iban trabajando con proyectos sobre el propio espacio y aquí empezamos a colaborar con algún dispositivo, ¿no? Antes hablabas de prototipos, bueno, dispositivos móviles, es otro de los temas que hemos tratado en varios momentos de nuestra trayectoria. Y en ese momento estábamos muy metidos incluso con arquitectos y hacíamos talleres para hacer dispositivos móviles, etc. Y consideramos que era un elemento de visibilidad de este tipo de prácticas, ¿no? de prácticas como más de asamblearias, pues un dispositivo móvil que es un elemento que da como, bueno, que amplifica un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Esta es la vista del solar, bueno, veis que es una acumulación de ruinas y de etcétera, ¿no? y de vegetación un poco así. Este es un poco
una de las acciones previas de que Recrean Cruïlles hacía, que también había, pues yo que sé, había un urbanista en el grupo, entonces habían como ideas para ocupar este espacio. Nosotros organizamos un taller en colaboración con un colectivo que se llama Maquea, de diseñadores que trabajan en temas de reutilización y reciclaje, y invitando al grupo a los vecinos de Recrean Cruïlles, más un grupo que estaban haciendo un máster en la Escuela Elisava y ya está, y así construimos como un grupo de trabajo, ¿no? Entonces lo que salió fue esto, fue un poco este dispositivo que era algo que se trajo de una parte de la ciudad a otra, que se podía utilizar el bicing, que es el elemento de bicicleta público, bueno, sí, es de uso público, digamos, ¿no? Ahora las bicicletas son con motor incorporado, en esos momentos todavía no. Y la idea era, pues bueno, era este artefacto, que era una suma de cosas, pero que tenía una función clara. Bueno, esto es para ver un poco, se trajo de un sitio a otro, por las calles. Entonces tenía un poco esta función, ¿no? Es decir, bueno, esto te permite ver el solar, ¿no? Verlo desde fuera, pero también te permitía facilitar el acceso, ¿no? Entonces, si querías ocuparlo, lo podías ocupar, si no te quedabas en la plataforma. También había como un sistema de espejos que tú podías verlo así. Bueno, en fin, un poco la mirada, ¿no? El in, el out, que era como el motor del proyecto, pues era como esta idea, ¿no? que se trabajó y que cuando se trajo en el contexto del barrio, lo que se hizo fue organizar una especie de fiesta con el propio colectivo Recrean Cruïlles, organizó pues como una comida popular y era como una manera como de celebrar como otras tantas. Ellos hacían habitualmente ciertos encuentros los fines de semana donde pues convertían la calle como un espacio tomando un poco la calle de manera festiva, ¿no? De hecho, este colectivo, la verdad es que luego ha tenido una influencia en el contexto municipal de Barcelona y, por ejemplo, ahora hay toda esto que llaman la pacificación de la ciudad, que es básicamente reducir el tráfico de los coches. Este era uno de los objetivos que tenía este colectivo, que era pues reducir el tráfico de estas calles, que eran calles con tráfico de una cierta velocidad, pues convertirlas más peatonales, etc. Bueno, esto porque luego algunas de estas personas acabaron vinculadas a política municipal. Bueno, esta era un poco una idea, ¿no? Este fue un primer trabajo, fue organizar un taller donde mezclábamos estudiantes invitando a vecinos y donde luego pues había como esta idea de pensar sobre lo que está sucediendo, también de una manera no invasiva, ¿no? Es decir, una manera como dialogada, ¿no? Vamos a plantear unas cuestiones y también un poco festiva, ¿no? Esta era un poco la idea. Una segunda parte que hicimos una convocatoria, en ese caso ya de artistas a nivel más internacional, que llamábamos a ideas para poder hacer en el contexto de las alrededor de este solar, ¿no? Entonces, bueno, son algunos textos, pero igual no tiene mucho. Bueno, en este sentido, hablábamos de cosas como imaginar, cómo plantear ciertas intervenciones en relación con el espacio social, en lo creativo, etcétera, ¿no? Hablábamos básicamente también de un espacio de crisis, que era, pues bueno, era casi posterior a la anterior crisis que ya estábamos padeciendo y por tanto había un escenario de que estos solares estaban así porque bueno, pues se habían retirado las constructoras, porque bueno, habían pasado, pues había un cierto abandono de todo lo que había sido como este boom de construcción inmobiliaria, ¿no? Por tanto, esto era un poco fruto de todo esto. Pues bueno, había como una cuestión que se trataba en este sentido. Bueno, sobre todo, como este tipo de prácticas artísticas, también hay una reflexión interna, cómo pueden colaborar o cómo pueden ayudar a este tipo de transformaciones
en contextos así más complejos, ¿no? Esta imagen, que luego la utilizamos también en una exposición que ya veréis, pero fue el momento en que los vecinos, este grupo Recrean Cruïlles, se les cedió la posibilidad de autogestionar una parte de este espacio. Durante este proceso, el Ayuntamiento de Barcelona lo que había hecho era generar un programa que se llamaba Pla de Buits, que consistía en ofrecer la posibilidad de que estos espacios vacíos, que había varios detectados, algunos en la ciudad, distribuidos por la ciudad, pues poderse presentar o grupos de vecinos o incluso arquitectos o una combinación. De hecho, estaban más pensados para combinar grupos de vecinos con gente que tuviera ideas, pero básicamente quien iba a gestionar tenía que ser asociaciones de vecinos o grupos articulados en torno a gente que vivía en los contextos. En este caso, ellos presentaron un proyecto y se les dio la posibilidad de gestionar. Por nuestra parte, hicimos estas microintervenciones, seleccionando una serie de artistas que fueron, que de alguna manera intervenían en el entorno del espacio, alrededor del espacio. También esto se hizo en colaboración con una institución cultural que es la Fundación Antoni Tàpies. Hicimos unos seminarios y un workshop más que además, juntamente con las intervenciones, pues creaban como una programación cultural un poco más amplia. Bueno, esto me lo paso porque son preguntas que inciden, ¿no?, sobre la utilidad del arte, sobre el papel de las prácticas artísticas en contexto social, si se pueden activar redes de acción ciudadana, si esto pueden colaborar con políticas futuras, etc. Eran como unas cuestiones que son las que habría en torno a este tipo de prácticas, ¿no?, bueno, que tienen un punto digamos, de objetivo, casi de utilidad pública también, o de transformación, digamos, en el sentido político de la palabra, ¿no? Ramón, en realidad, bueno, queda, nos está muy quedando poco muy tiempo. claro que en realidad son proyectos de participación ciudadana, en definitiva, y algunos, viste que la participación ciudadana puede ser o gestionada o institucionalizada por el Estado mismo. En el caso de que estabas hablando, el Ayuntamiento de Barcelona es como que convoca, aparte de estos colectivos ciudadanos, a la utilización de este solar. Pero en definitiva son procesos de participación ciudadana regulados en algún momento, ¿o no? Sí, en este caso era un poco extraño, bueno, a ver, ¿cómo lo diría? No eran tanto proyectos de participación ciudadana como posibilidad de autogestionar ciertos espacios. O sea, lo que hacía el municipio, el ayuntamiento, era facilitar estos espacios, el uso de estos espacios, y les ponía una toma de agua, y no recuerdo si había una toma de luz, que creo que no. Pero bueno, igual era, digamos, una toma de agua y una toma de luz para poder hacer actividades y ya está. Y no se metían ni en la programación ni nada. Lo único que era como casi una cesión de espacio. ¿Vale? Entonces, digamos, no sé si esto se puede considerar, yo creo que participación era una posibilidad de que la ciudadanía participara, pero no tanto como una participación real, sino que era casi, bueno, ceder unos espacios para autogestionarse. Esto tenía que ver con espacios al aire libre, ¿eh? No eran espacios cerrados, normalmente muchos de ellos acabaron convirtiéndose en huertos urbanos, porque era una de las prácticas que fácilmente, pues, se deducían de este tipo de lugares, ¿no? Perfecto. Acá, Ramón, hay una preguntita antes de ir ya como cerrando. Acá Florencia comenta, ¿no? ¿Qué opina acerca de la posibilidad del arte de transformar el espacio social o qué tendría que tener en cuenta para poder lograrlo?
si es en realidad esa su función, ¿no? Preguntas que lógicamente Florencia también se fue haciendo en estos tiempos. Bueno, estas son siempre como preguntas complejas es decir, uno puede plantear que que una de las funciones del arte puede ser contribuir a la transformación social y por ello hay una posibilidad, ¿no?, de que colabore en eso, pero posiblemente no le puedes ceder potencialidad, o sea, siempre tendrá que ir acompañada a ver, ¿cómo lo diría? La práctica artística tiene antes hablábamos de experimentar, ¿no? La práctica artística tiene una capacidad de experimentación alta, una capacidad igual de innovación, de cuestionamiento, de crítica, de mirada, digamos así, ¿no?, de mirada crítica básicamente. Pero cuando esto se tiene que convertir en un elemento de transformación social, yo creo que pasa a un estadio más político, ¿no?, y tienen que haber muchos otros ingredientes. Entonces no le puedes decir que lo que nosotros hicimos aquí fue en realidad hacer un proyecto en colaboración con un colectivo que tenía una función social mucho más definida, que era conseguir este solar, sí o sí, y hacer algo en este solar y que fuera de los vecinos. Y luego había más a largo plazo conseguir que esta calle, que aquí vemos que se ocupa, esto era la calle, bueno, el Consejo de Cientos, una calle, pues cerrarla y poder hacer actividad peatonal, digamos, ¿no? Bueno, pues había como otros objetivos más a largo término que tenía el colectivo porque su función era más social. La nuestra era básicamente de colaborar en este caso, de ensayar posibles cuestiones, de quizá también ayudar a ver cómo otras cosas se podían hacer más allá de solamente un huerto urbano, sino que también se podían hacer otro tipo de actividades más contemporáneas en relación con la cuestión cultural. Bueno, todo esto yo creo que eran cosas que estaban aquí latentes. Ahora, si tú dices, ¿puede el arte transformar la sociedad? Bueno, sí, contribuye a hacerlo. De hecho, va contribuyendo poco a poco. Si tú miras la historia del arte, siempre ha aportado unas miradas y unas formas de hacer, pero claro, hay otros muchos elementos que están en juego y por tanto muchas veces antes hablamos de colaborar, pues bueno, pues no puedes eludir esta posibilidad, ¿no?, esta necesidad. Perfecto, Ramón. No sé, bueno, si alguien más se anima a colocar alguna otra pregunta, a compartir otra pregunta. Yo una última inquietud tal vez en relación a todo este proyecto, ¿no? Código C, como sabrás, viste que cuando te invitamos, todos los participantes están en una fase también ahora de poner en práctica la cuestión de la experimentación, del prototipado. En estos dos proyectos quedan claros, o sea, la práctica de la experimentación, ¿no? Pero si tendrías que compartir los elementos claves que no se deben dejar de lado para diferenciar proyectos de experimentación, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, no sé, igual, es que también depende cómo entiendas, o sea, no sé si la palabra es proyecto de experimentación, porque el proyecto puede ya incluir creo que todo proyecto tiene que incluir la experimentación, ¿no? Entonces, experimentar, si lo entendemos, en realidad es probar, es intentar crear algo que, bueno, de alguna manera sea un poco diferente a lo que existía antes, ¿no? Y por tanto tener una voluntad así de innovación, ¿no? Y yo creo que el proyecto tiene que tener en realidad un poco esto, porque sobre todo el proyecto en el contexto artístico, porque si no tampoco toma sentido, ¿no? Entonces yo creo que va bastante vinculado. Entonces, no sé si es que claro, me cuesta igual para hablar de proyectos ya más concretos, es decir, hay proyectos que igual interactúan mucho con la gente y por tanto tienen que tener en cuenta unas cosas, hay proyectos que no tanto y por tanto podría igual tener más sentido focalizándolo en
ejemplos concretos, ¿no? Así en general, no sé, yo creo que está bien, es decir, que la experimentación pueda formalizarse de alguna manera, que sea claro, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos, sobre todo si implicas a otras personas, que quede muy claro los roles que cada uno puede jugar o no, cómo se establecen estos intercambios, ¿no? Qué transferencias se realizan entre unas personas y otras, ¿no? Y por tanto no es unidireccional, sino que tiene que ser algo recíproco, ¿no? Bueno, un poco no sé, habría como muchas cosas, ¿no? Que luego en cada caso podríamos ver, pero bueno, así a nivel general, bueno, esto que decía Sennett, ¿no? De experimentar y compartir el código. Claro, si experimentar es innovar, compartir el código es podernos comunicar, ¿no? Entonces esto yo creo que es bastante de base. También saber escuchar, es decir, pero bueno, puede haber otros proyectos que no sean tan claramente relacionados con las personas. Puede haber otro tipo de trabajos, bueno, con una interacción menor. Esto de mezclar lo social y lo cognitivo, como decías al principio. Sí, yo creo que sí, que esto Y articular es... la complejidad, tal cual lo dijiste. Claro. Gracias, Ramón. Y, Bueno, vamos a invitar a Fernanda, si se nos suma, a Fernanda González, sí. a que nos diga unas palabras. Perdonen, perdón. Bueno, me resultó, a mí que no soy alumna de Código C, me resultó sumamente interesante y esclarecedor, ¿no? Muy, muy luminoso en algunos puntos. En algunos puntos encontré muchos encuentros comunes de prácticas que se han llevado en otros momentos en la ciudad. Me parece que para los participantes de Código C habrá traído muchas ideas, como viene ocurriendo, ¿no? Abre puertas este tipo de intervenciones. Te queremos agradecer muchísimo, Ramón. También me suscitó lo que ocurría en el chat, me suscitó muchos interrogantes acerca del papel de las bibliotecas. Ahí tenía algo para conversar con algunos de los participantes, ¿no? Acerca del rol de las bibliotecas como espacio de resguardo de materiales. Tengo para mí algunas inquietudes respecto al futuro de las bibliotecas y su lugar ya no como institución resguardadora de patrimonios estáticos, sino como activadora, ¿no? de acciones socioculturales. Siempre pienso que las bibliotecas y los bibliotecarios son actores ideales para generar este tipo de acciones en el ámbito cultural. Bueno, creo que, como siempre digo, en estas clases nos quedan tantísimas dudas y preguntas y cosas para seguir trabajando. No dudas porque no haya sido lo suficientemente claro, sino porque nos hace interrogarnos sobre nuestra práctica cotidiana, ¿no? Sobre nuestros quehaceres y sobre las potencialidades que hay dentro de cada lenguaje. Bueno, no sé, Andrea, si querías que ya directamente nos despidamos. Sí, si Ramón quiere agregar alguna palabra o algún cierre, si no, sí, me parece que ya es momento. Bueno, yo agradecer, ¿no? La oportunidad de presentaros estos trabajos, de poder conversar un poco. Y no sé, igual sí que me gustaría, si hay alguna manera de conocer estos prototipos que estáis trabajando y poder de alguna forma ¿no? extender ¿no? este contacto que, bueno, que mi participación que quizás ha sido más
entre teórica y presentadora de unos proyectos, igual también poder enriquecerme para ver qué trabajos y cuáles han sido los resultados del curso. Sí, claro. Yo, al principio de nuestra conversación te comentaba, Ramón, que los ejes eran transformación institucional, participación, datos abiertos, y sigo sin recordar el cuarto. Ahora Vir me va a ayudar. Innovación pública. Ahí estamos. Lo que pasa es que como innovación era transversal absolutamente a todos los ejes, es por eso que lo olvido. Yo creo que es pensado porque lo olvido. Pero sí, por Bueno, supuesto, yo creo que estos ejes, en lo que hemos hablado, tampoco siento que hayan diferido mucho. Yo creo que se han ido cruzando, ¿no? O sea, estos 4 ejes, de alguna manera u otra, se han ido cruzando, bueno, con estas particularidades de lo que es el proyecto, pero igual con las intenciones, con las propias palabras que creo que persigue todo esto, creo que está perfectamente entrelazado. Te estaremos invitando a la presentación que van a hacer los chicos, las chicas, en el marco de otro proyecto que se está gestando, un ideatorio, y que bueno, justamente todos estos prototipos de código C se van a hacer de forma colectiva su presentación, así que desde ya te enviaremos la invitación. Pues perfecto. Yo creo, bueno, para ir cerrando, creo que por supuesto que te acercaremos, por supuesto que a partir de este contacto ya sos parte de nuestros amigos, de nuestros aliados. Así pasó con Carmen en su momento, a partir del trabajo que realizamos el año pasado en ese curso presencial, entonces, de bibliotecas como espacios de innovación ciudadana. Me parece, no me gusta usar la metáfora prosaica del vaso medio lleno, medio vacío, pero me parece que en este sentido la pandemia ha obrado algunos efectos no deseados, pero muy positivos, en este sentido de permitir encontrarnos, conocer y hasta comenzar a trabajar proyectos conjuntos de manera transatlántica, inclusive con otros países de América Latina. De modo que, bueno, creo que, como dicen en Casablanca al final, ¿no? El principio de una hermosa amistad. Bueno, volvemos a agradecerte. Yo quisiera agradecerle también especialmente a los participantes que vienen sosteniendo los encuentros, que vienen trabajando de manera tan entusiasta, y fundamentalmente a Virginia y Andrea, que vienen realizando un trabajo extraordinario en este sentido. Creo que va a ser muy productivo para todos los implicados. Así que nada más, agradecerles y dejarles un saludo y ánimo, que ya pronto, espero, podremos encontrarnos en vivo y en directo. Seguro que sí. Sí. Vamos a hacer un gran encuentro en el Centro Cultural con todos los docentes de Código C, todos los mediadores, todos los colaboradores de las buenas prácticas. Multitudinario. Una gran fiesta, seguramente. Seguro. Cada uno en su casa, por eso. Tenemos ganas ya de fiesta colectiva, pero bueno. Sí, sí, sí. Ya llegarán, ya llegarán. Sí, sí, sí. Buenas noches, gracias, entonces. gracias. Gracias, Ramón. Hasta pronto. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Bárbara. Chao, nos vemos. Se nos fue Ramón. Se nos fue Ramón, perdón. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Sí, ya nos habíamos despedido, no pasa nada. Sí, no, porque como no, bueno, me encanta, la verdad que este hombre me encantó toda la vida.
Vir, ¿estás ahí? Sí, acá. Ah, sí, tenemos... Se está grabando. Ah, sí. Sí, lo paro ya. Sí. Sí, cortalo. Sí, un poco, siempre se me ocurre esto, le escribí a Gabriel González Suárez, porque me parece que para él era súper, me dijo que no podía